queridos estudiantes, bienvenidos a un tema más del curso de Geografía. En esta semana vamos a continuar con el tema fenómenos meteorológicos, para poder conocer qué es un fenómeno meteorológico y saber a qué fenómeno nos estamos refiriendo. Lo vamos a ver a continuación. ¿Qué son los fenómenos meteorológicos? Los fenómenos meteorológicos principalmente son todos los eventos, todos estos acontecimientos que tienen lugar en la atmósfera terrestre. Son fenómenos naturales que se desarrollan, se dan en la atmósfera y que según su grado de intensidad pueden tener efectos positivos o negativos. Y estos efectos positivos o negativos se van a dar en los ecosistemas. Y por ello, también de alguna manera afecta a lo que es las sociedades humanas. Allí, mire, hablamos de qué es un fenómeno meteorológico. Se deben fundamentalmente a las variaciones de las temperaturas y densidad del aire en unos lugares a otros. De esta manera se van a presentar estos fenómenos meteorológicos. Los vientos, sin embargo, son desencadenantes de la mayoría de los fenómenos atmosféricos. Quiere decir que los vientos sería uno de los factores principales para que se puedan generar, para que se puedan desarrollar los fenómenos atmosféricos que podemos observar o aquellos fenómenos que se pueden presentar en la superficie. ¿Cuál es la importancia de esta meteorología? Porque esto está dentro de la meteorología. Hablemos de una importancia, ¿para qué, no? ¿Cuál es la utilidad? ¿Por qué es importante todos estos aspectos? Dependiendo de la época del año en que ocurren, recuerden que los fenómenos meteorológicos ocurren en diferentes fechas, en diferentes situaciones. Entonces, dependiendo del año en que ocurran, también son beneficiosos para los terrenos. Y en muchas ocasiones, renuevan positivamente los suelos haciéndolos más fértiles. Mire, algo muy importante está generando aquí. Dependiendo de la situación, al área en la que se den, va a ayudar mucho a lo que es a esta concentración, a esta nutrición de los suelos para que puedan considerarse mucho más fértiles de lo que son. ¿Y para qué? Todo ello es para que se pueda desarrollar una buena agricultura, una agricultura próspera que va a tener una área fértil apropiada, apta para el cultivo. La clave está en que los fenómenos naturales son eso, naturales. Son fenómenos naturales, originados por la propia Tierra y las características propias de cada zona geográfica. Esos son dos aspectos principales. Lo que es características propias de cada zona y propias de la Tierra, lo cual nos demuestra la fuerza que tiene nuestro planeta para generarlas. Tipos de fenómenos meteorológicos. Los fenómenos meteorológicos normales. ¿Cuándo hablamos de este tipo de fenómeno? Estos fenómenos son aquellos que, independientemente del daño que pueden causar, es decir, independiente de las causas, de estas consecuencias que suelen darse después que se presente o se desarrolle dicho fenómeno, se manifiestan a una escala y un momento en que están considerados como normales. Los fenómenos meteorológicos extremos. Estos fenómenos meteorológicos, en cambio, suelen manifestarse de una forma desmedida y, por supuesto, fuera de lo normal, dentro de la forma que tiene para poder comportarse la atmósfera para un lugar y un tiempo concreto.
Hablar de estos fenómenos meteorológicos externos, pues son aquellos fenómenos que se dan con una forma externa, con mucho más daño, mucho más grande, mucha más velocidad de lo que normalmente se acostumbra a ver. Fenómenos meteorológicos. ¿Cuáles son estos fenómenos meteorológicos más comunes que encontramos? Estos fenómenos meteorológicos habituales suelen ser una intensidad media o moderada. Puede ser de ambas, puede ser la intensidad media en que se desarrollan o moderada. Y de acuerdo al lugar y el momento en que se manifiestan, no deberían tener efectos especialmente dañinos, dependiendo de esta ubicación. Supuestamente, dependiendo de esta ubicación, no tendrían efectos, no tendrían consecuencias. Dentro de los fenómenos meteorológicos a quienes encontramos, la lluvia. La lluvia es un fenómeno que todos conocemos. Todos hemos observado cuando es temporada o época de lluvia. Y hemos observado pues la lluvia de diferentes formas. Estas lluvias que se presentan de manera corta, las lluvias que se presentan de manera fortísima, torrenciales, con descargas, hablamos de una llovizna. Todo esto pues de alguna manera involucra a lo que es la lluvia. Esta lluvia es el fenómeno meteorológico más conocido por todos, ¿ven? Porque todos podemos ser conscientes de que hemos observado, conocemos cuando estamos hablando de una lluvia. Este fenómeno se manifiesta cuando las nubes, mire, y aquí va a pasar algo muy importante, los procesos, cuando las nubes pasan de estado gaseoso a estado líquido. Quiere decir que primero estas nubes estaban en estado gaseoso, pero para que se pueda desarrollar este fenómeno, pasa del estado gaseoso a un estado líquido. ¿Y esto a causa de qué se da? Este proceso de pasar de un estado a otro se debe a la condensación, lo que produce que el agua se precipite en forma de gotas sobre la superficie terrestre. ¿Y ahí de quién estamos hablando? De la lluvia. Hablamos de la lluvia, haciendo que todo esto se genere, que el agua empiece a precipitarse y vaya cayendo en forma de gotas en la superficie terrestre. Y ahí podemos observar, mire, cuando hablamos de una lluvia, mire, observa con intensidad, pero es presencia de una lluvia. Una tormenta eléctrica. Cuando hablamos de una tormenta eléctrica, mire, observe la imagen, es aquella que viene con una carga, ¿no? Que viene con una presencia de otros cuerpos. Hablamos de unos truenos, relámpagos, que forman parte de estas tormentas eléctricas. Una tormenta eléctrica principalmente es un fenómeno meteorológico. Lo sabemos. Sabemos que es un fenómeno meteorológico. Hablar de esta tormenta eléctrica, caracterizado por la presencia de rayos y sus efectos sonoros en la atmósfera terrestre denominados truenos. Lo que estábamos mencionando, mira ahí en la imagen, observamos esta presencia de rayos, esta descarga eléctrica, que de alguna manera también puede generar algunos daños, puede generar algunas consecuencias. A causa de esto, se generan consecuencias. Hablamos del viento, ¿no? El viento. El viento es otro fenómeno que también conocemos, también observamos. Hablar del viento, pues es un fenómeno meteorológico que se va a caracterizar principalmente por el desplazamiento del aire atmosférico a velocidades y direcciones concretas. Los vientos pueden proceder de cualquier dirección y dirigirse igualmente en cualquier dirección. Cuando hablamos de los vientos, principalmente pues son aquellas masas, aquellos desplazamientos que se pueden desarrollar. Estos vientos, recordemos que
tiene tres leyes: la ley de Bose-Ballot, la ley de Farrell y la ley de Stephenson, que son tres leyes que ayudan a conocer y medir esta magnitud de aire que podemos observar en la atmósfera. La niebla. Cuando hablamos de una niebla, observe ahí en la imagen, podemos guiarnos. Esta niebla se caracteriza principalmente por la presencia de nubes. Hablamos, mire, de la presencia de nubes, pero aquí se ubica en la superficie del planeta, más cercana al suelo, más de lo normal. Esto conlleva que la visibilidad y la temperatura desciendan considerablemente, aumenten, debido a que la luz del sol no pueda penetrar en su totalidad a través de la presencia de las nubes. Allí hablamos, mire, principalmente de una niebla, y podemos observar ahí en la imagen. La niebla. La nieve, que es otro fenómeno meteorológico importante. ¿Cuándo hablamos de una nieve? La nieve es aquel fenómeno meteorológico similar, casi parecido, similar a la lluvia, pero en este caso se produce a temperaturas menores, a temperaturas inferiores de los 0 grados centígrados. Quiere decir que esto va a llevar a que de alguna manera el proceso de la lluvia no sea líquido, sino sólido, produciendo campos o copos de nieve en vez de gotas de lluvia. Y allí, mire, podemos obtener cuando hablamos de una nieve. Ya le estamos explicando que es algo parecida, ¿no? La nieve es algo parecida, similar a una lluvia. El arco iris. Cuando hablamos de un arco iris, observe ahí, mire, esa concentración de colores que muestran parte del paisaje. El arco iris es un efecto meteorológico que suele darse de la fragmentación de la luz solar al pasar a través de las gotas de la lluvia suspendidas en la atmósfera. Y esto tiene como resultado que se pueda ver un espectro de los colores de la luz visible. Y esto se da en forma de un arco en algún punto concreto de la atmósfera. Suele manifestarse después de la lluvia o la tormenta. Entonces, de alguna manera, pues, este arco iris es de gran importancia. Y mire, algo que podemos asociarlo, que cuando hay una lluvia o una tormenta, pues suele aparecer este arco que se complementa de los diferentes colores que ya hemos mencionado. Heladas. ¿Cuándo hablamos de una helada? Las heladas también son aquellos fenómenos que tienen lugar por las noches de invierno, a causa del descenso brusco de las temperaturas. A pesar de no manifestarse como una capa de hielo o escarchas en la superficie, esto no implica necesariamente que se haya producido lluvia u otro fenómeno meteorológico similar. En este caso, el hielo procede del agua presente de la forma natural en el ambiente. Puede observar ahí, mire, ahí hablamos de una helada. Un anticiclón. Observe, ahí tenemos un anticiclón. El anticiclón es aquel fenómeno que a veces puede pasar desapercibido, porque precisamente a que se le caracteriza por la ausencia de actividad meteorológica, pero que al fin y al cabo también es una forma de manifestarse que tiene la atmósfera. En este caso estamos hablando de la ausencia de nubes en cualquier tipo,
lo que sucede, ir acompañando también esta ausencia de los vientos. Bien, hasta aquí hemos avanzado en esta nueva semana de trabajo. Recordemos que a través de Educay venimos reforzando lo que ya estamos trabajando. Gracias.